Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios y hoy nosotros continuamos nuestro estudio de Apocalipsis sin misterio. Vamos a entrar aquí ahora, hemos estado compartiendo al respecto de las 7 iglesias, estamos en la segunda parte. Entonces el Apocalipsis él tiene 3 partes, las cosas que has visto, capítulo 1, que es la revelación de Jesucristo, las cosas que son las capítulo 2 y capítulo 3, las 7 iglesias, y las cosas que han de ser a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces hablábamos que el libro Apocalipsis, él es un libro profético, y las iglesias, las 7 iglesias, pueden ser estudiadas desde 3 enfoques. El primero es el enfoque histórico, que realmente esas 7 iglesias pues existieron, fueron reales, tenían los problemas reales, todo lo que se escribió allí en las cartas era para esas iglesias específicamente. Luego nosotros tenemos el enfoque devocional, que es tomar estas cartas de una manera práctica para nosotros, para nuestras vidas, ¿sí? Y finalmente pues nosotros tenemos el enfoque profético, que este enfoque profético pues realmente siendo coherentes pues sería en cierta manera el enfoque más importante para estudiar estas cartas, aunque nosotros podemos estudiarla de las 3 maneras. Pero ¿por qué el enfoque profético? Porque el libro de Apocalipsis es un libro profético, ¿sí? Discúlpame si de pronto yo estoy siendo repetitivo en algunas cosas, pero es de esa manera que nosotros necesitamos rumiar la palabra de Dios para entenderla y desenmascarar tanta mentira que el diablo ha colocado con que el libro de Apocalipsis es un libro difícil, es un libro complicado. No, no es ni difícil ni complicado, sino es el libro más fácil de la Biblia, porque la palabra Apocalipsis significa revelación, o sea, algo que está revelado. Por eso el título de este estudio es Apocalipsis sin misterio. Y ahora nosotros, entonces, en este enfoque profético, nosotros decíamos que cada una de las 7 iglesias pues representa una época de la iglesia durante todo este tiempo, después de que Cristo subió a los cielos. Y la iglesia en Éfeso representa la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles. La iglesia en Esmirna es la iglesia perseguida, la iglesia del segundo y del tercer siglo. La iglesia en Nuestra tercera iglesia es la iglesia en Pérgamo, pues es la iglesia del cuarto siglo, que es cuando Constantino decreta que la iglesia se torna la iglesia universal. Y ahora nosotros tenemos la iglesia del cuarto y quinto siglo, o en cierta manera podemos decir que la iglesia, realmente la iglesia de la Edad Media, no sería del quinto siglo, sino realmente de toda la Edad Media, sería representada por la iglesia en Tiatira. Entonces, pues leamos primeramente la palabra de Dios aquí. Me gustaría animarte a que estés leyendo el libro de Apocalipsis durante este tiempo. ¿Sí? Nosotros estamos en la administración número 13 y en este momento pues estamos finalizando el capítulo 2, pero no te desanimes ni tengas prisa. La palabra de Dios, ella es algo que debe ser comido lentamente, repetidamente y sin ninguna distracción, o sea, atentamente. Entonces vamos a prestarle atención a la palabra de Dios. Toma tu Biblia allí en Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 18. Vamos a leerlo todo, pues para tener una idea, y después vamos a ir explicando parte por parte. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga.
pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, una cosa importante es que nosotros entendamos que son 7 iglesias, que ellas representan la iglesia durante toda la historia. Pero estas últimas 4 iglesias que nosotros vamos a ver, estas 4 iglesias van a estar hasta el tiempo de la venida de Cristo. Las 3 primeras iglesias, ellas en cierta manera ya no están, pero estas últimas 4 sí van a estar, estos últimos 4 modelos de iglesia, que sería Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos 4 modelos de iglesia sí van a estar porque en esas cuatro cartas son mencionadas que la venida de Cristo y algo más es mencionado también al respecto del reino. En todas se menciona el vencedor, pero en estas 4 se menciona al respecto de la posición en el reino, ¿sí? Entonces, comencemos aquí, ¿no? Comencemos aquí hablando. Bueno, ¿qué diríamos? Esta iglesia, el mensaje a Tiatira, la iglesia en Tiatira, ella representa a la iglesia católica, ¿sí? Entonces, eso es importante que tú lo sepas, ¿no? En el siglo, a partir del siglo V más o menos ya, toda la Edad Media, pues fue establecida lo que es la iglesia católica. Entonces, la iglesia en Tiatira, pues representa a la iglesia católica. Ahora dice aquí, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos que todas las cartas tienen la misma estructura. Primero tiene una revelación, Cristo se revela, después viene un mensaje con un elogio o exhortación, dependiendo de la iglesia, y al final viene una promesa al vencedor. Entonces, mira, interesante una cosa, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Dios se le revela a la iglesia en Tiatira como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que son muy enfatizadas en la iglesia católica es ¿cuál? Que Jesús es el hijo de María. Pero Jesús realmente no es el hijo de María. Entonces tú puedes decir, pastor, pero ¿cómo así no es el hijo de María? Sí, él es el hijo, nació de María. María fue un instrumento, ¿sí? Pero Jesús ya era preexistente. Jesús es desde la eternidad. Él es el verbo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Por medio de Él fue hecho el universo. Entonces, Jesús se le revela a la iglesia en Tiatira como, esto dice eh, el Hijo de Dios. Entonces, eso es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Jesús es el Hijo de Dios y Él está dando esa revelación a la iglesia aquí en Tiatira, que representa a la iglesia católica, para que ellos puedan tener claro que quién es Jesús. Realmente Jesús es el Hijo de Dios, Él es eterno. Hay un versículo, hay una parte en los evangelios donde querían apedrear a Jesús porque Jesús dijo que antes que Abraham fuera, Él era. Ahí llegaron y le dijeron, ni siquiera tienes 50 años y estás diciendo que has visto a Abraham. Ahí Él llegó y dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y ahí tomaron piedras y querían que apedrearlo. Entonces esto es una cosa importante, esta revelación. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces el fuego y el bronce en la Biblia siempre representan que juicio de Dios. Sí, eso es una cosa que nosotros pues ya hemos hablado ampliamente. Versículo 19. Aquí hay una cosa buena que la Iglesia Católica tiene. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Interesante que si tú ves la Iglesia Católica, nadie vence a la Iglesia Católica en obras, en esta cuestión de amor, de fe, de servicio. Si tú te das cuenta, las obras de la Iglesia Católica, aquí al final del versículo dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si tú te das cuenta, la Iglesia Católica, ella en relación a servicio, a obras, ella supera ampliamente a cualquier otra iglesia. Ellos tienen conventos, tienen grupos de enfermeras, de madres que ayudan, de una cosa así relacionada al servicio de manera tremenda, y no solamente en algún lugar, sino que ellos están esparcidos realmente por todo
el mundo. Tú de pronto debes acordarte de una mujer católica muy famosa. Ella se hizo muy famosa en la India, que fue la Madre Teresa de Calcuta. Ella besaba a los enfermos, le llegaba a besar los pies, la persona estando enferma. Entonces, con los pies llenos de enfermedad y todo, ella besaba a las personas. Ahí un día un hombre llegó y dijo así, le dijo, yo no sería capaz de hacer eso por ningún dinero. Y la Madre Teresa de Calcuta respondió, pues yo tampoco lo haría por ningún dinero. Bueno, entonces aquí nosotros vemos una cosa tremenda que es yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo. Entonces aquí nosotros vemos que los hermanos de la Iglesia Católica pues ellos realmente creen en Dios, ¿sí? Hay gente allí dentro perseverando. Aquí dice que tu paciencia, ¿no? Hay personas que perseveran, hay personas en la Iglesia Católica que son salvos. Algunos creyentes, pues parece que cuando van a hablar al respecto de la Iglesia Católica, pues solamente hablan las cosas malas y todo. Pero sabes una cosa, hasta Jesús elogia a la Iglesia Católica. Y nosotros debemos ser cuidadosos también de cómo tratamos nuestros hermanos, a pesar de todos sus defectos, todos sus errores que ellos puedan tener, así como nosotros los tenemos también. Pues Jesús aquí elogió a la Iglesia Católica. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero allí en la Iglesia Católica, pues lo que realmente existe es un remanente, ¿no? En un estudio que se hacía en un reportaje, pues realmente se decía que de todos los que se hacen llamar católicos, la mayoría lo hacen por tradición y los que realmente son católicos practicantes son más o menos un 10% de las personas las que son católicos practicantes. Entonces, algunas personas dicen así, ay, yo soy católico no practicante. Esa frase es tan estúpida que a veces no deberíamos ni comentarla, ¿sí? Porque sería como decir, yo soy fiel a mi esposa no practicante. O yo soy honesto, no practicante, o sea, soy un ladrón. O sea, es una frase tan sacada de los cabellos, ¿sí? Pero allí en la Iglesia Católica hay algunos que están perseverando, que creen en Dios, hay salvos, y te voy a decir más, hay vencedores también dentro de la Iglesia Católica. Hay hermanos que ellos son que vencedores. Entonces nosotros no debemos rechazar a quien se presente como católico, más debemos exponerle la verdad con amor, con cariño, con paciencia, ¿sí? No llevando nuestro evangelismo hacia debates, porque la Biblia dice que esas cosas las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y dice que ese tipo de debates, cuando son discusiones, no edifican a los oyentes. Entonces las personas que escuchan dicen, mire, esos cristianos y católicos se ponen a discutir, a pelear. No, sino debemos mostrar el amor de Cristo con paciencia y es el Espíritu Santo realmente el que convence y no nosotros los que podemos convencer. Pero acrediten, créanme, hay hermanos salvos allí dentro de la Iglesia Católica y hay un remanescente también de vencedores allí que están perseverando, que están permaneciendo, que hacen las cosas, que creen en la gracia de Dios. Bueno, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, realmente esta mujer Jezabel aquí, esta mujer Jezabel, ella es un símbolo. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos varias mujeres que son símbolos. En Apocalipsis capítulo 12 nosotros vemos una mujer que está encima de una luna, que tiene unas estrellas, ella aparece con el sol. Esa mujer representa la totalidad del pueblo de Dios, creyentes y judíos. Y en Apocalipsis capítulo 17 nosotros vemos otra mujer que representa la gran Babilonia, que es una ramera. Sí, una prostituta. Entonces, esta mujer Jezabel aquí también, ella es una ilustración, es un símbolo, es una mujer que aparece ¿dónde? Aparece allí en el libro, en Primera de Reyes, capítulo 16, 17, 18, tú vas a poder leer la historia de Jezabel. Ella era la esposa del rey Acab, era sacerdotisa de Baal, que era pues uno de los dioses más famosos allí en Canaán. Ella prostituyó a todo Israel.
¿sí? Realmente el rey Acab era un rey débil y ella fue quien tomó el control, quien estaba liderando todas las cosas. Y esta mujer termina muriendo, ella persiguió a los profetas de Dios, persiguió al profeta Elías y ella termina muriendo porque es empujada desde una ventana, desde lo alto, cae al piso y antes de que fueran a enterrar su cuerpo, la Biblia dice que vinieron los perros y se la comieron. O sea, el final de esta mujer fue terrible, pero la historia de ella básicamente podríamos resumirla en que en idolatría, ¿sí? Entonces realmente lo que nos está hablando aquí es, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, ¿sí? Entonces realmente aquí no nos está hablando de una mujer específicamente, nos está hablando de un espíritu, ¿sí? Y ese espíritu realmente es ¿cuál? El espíritu de idolatría, ese espíritu de prostitución, pues nos habla de qué? De idolatría. Mira lo que dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En la Biblia, fornicación pues nos habla del sexo ilícito, pero en muchas otras partes en la Biblia la fornicación tiene un significado de que de idolatría, porque es adorar a más de un Dios. Tú sabes que nosotros tenemos solo un Dios y ese es el único Dios al que nosotros debemos que adorar. Pero cuando una persona comienza a adorar más de un Dios, pues eso ya se llama idolatría, es fornicación espiritual. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿A qué fornicación se está refiriendo allí? Se está refiriendo a la idolatría. Entonces esta mujer mató a muchos siervos de Dios, ¿sí? Esta mujer Jezabel, ella mató a muchos siervos de Dios. Y si tú ves la historia de la Iglesia Católica, pues ella durante muchos años, en la Inquisición, en muchas otras cosas, situaciones, pues persiguió a muchos siervos de Dios y los mató, ¿sí? Del mismo modo, esta mujer mató a muchos hombres de Dios. Y hubo un momento en que el profeta Elías le dijo a Dios, Dios, ha matado a todos tus profetas y solamente he quedado yo. Pero la respuesta de Dios fue ¿cuál? No, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces, aunque la Iglesia Católica en cierta manera es conocida bastante por su idolatría, allí dentro de la Iglesia Católica hay vencedores. Son pocos, pero hay vencedores. Porque fue lo mismo que Dios le dijo al profeta Elías, yo me he reservado 7,000 varones. Imagínate dentro de todo un país Israel, había 7,000 personas, es poco. Dentro de un país solamente la tribu de Judá tenía más de 600,000 hombres de guerra. Solamente la tribu de Judá. Entonces imagínate todo Israel, cuántos millones de personas eran. Pero Dios tenía 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces allí dentro de Tiatira, que representa la Iglesia Católica, entonces hay vencedores, hay personas que no han doblado sus rodillas, que realmente tienen un corazón para Dios. Ahora, hermanos, todo lo que yo estoy diciendo aquí a respecto de Tiatira, ¿no? Que representa la Iglesia Católica, si de pronto algún católico me está escuchando, alguna cosa, mira, todo lo que yo estoy diciendo aquí no lo digo para ofender, lo digo con sinceridad. Y en cierta manera tú debes concordar que todo lo que yo estoy diciendo es verdad. Y si tú realmente amas al Señor, pues también debes amar la palabra de Dios. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, este es un versículo que algunas personas han preguntado, bueno, ¿será que este es un versículo que da cabida a que Dios realmente coloca enfermedades como punición, como una disciplina? No, este versículo, mira, mis amados hermanos, realmente esa Jezabel, no, este es un juicio, que el juicio de Dios es fuerte y es severo, pero no es contra los creyentes, sino es contra quien se quiere hacer pasar por creyente. Entonces está dentro de la iglesia, dice que es creyente, pero realmente no ha nacido de nuevo, no es creyente. Entonces tú puedes ver la historia de Ananías y Zafira. Ellos no eran creyentes, pero quisieron aparecer dando una ofrenda porque ellos vieron que Bernabé había dado una gran ofrenda, entonces no, vamos a dar esa ofrenda también para que nos coloquen en una alta posición. Y ellos terminaron muriendo, ¿no? El apóstol Pedro les dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios, en mentir al Espíritu de Dios? Dice que ahí inmediatamente Ananías murió.
Después, unas 3 horas después, vino Zafira y el apóstol Pedro le preguntó, hiciste esto, 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 ahí ella negó y inmediatamente también murió. Y también tenemos el caso de una persona en la iglesia en Corinto, ¿sí? Realmente esa persona no era creyente, que el apóstol Pablo dice que lo entrega a Satanás porque él estaba cometiendo ¿cuál pecado? Él se estaba acostando con su madrastra. Y el apóstol Pablo relató que ese era un pecado que ni siquiera se veía entre los gentiles. Y ahí el apóstol Pablo dijo, no, esto es mejor es entregarlo a Satanás. Pero para nosotros, sus hijos, nunca Dios va a colocar una enfermedad. Realmente lo que Jesús hizo fue que a todos los que él tocó, él los curó. Jesús nunca ministró una enfermedad. Nunca maldijo a nadie. Jesús hizo más de 40 milagros que están relatados, sus milagros principales. Solo hubo un milagro negativo, que fue el milagro de la higuera, que él llegó y le dijo a la higuera, nunca más produzca fruto. Entonces, interesante, que todas las bendiciones, él nunca maldijo la higuera, que es un árbol, pero Jesús nunca maldijo una persona. Siempre los curó y siempre los libertó. La única cosa que Jesús maldijo fue la higuera. Y voy a decirte por qué la higuera. Para entender por qué Jesús maldijo la higuera, nosotros debemos ir al principio de la primera mención. La primera vez que es mencionada una cosa en la Biblia, pues va a determinar su significado durante el resto de las escrituras, su significado principal. Si tú piensas conmigo, ¿cuándo fue la higuera mencionada por primera vez? Fue allí en el libro de Génesis. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, la Biblia dice que ellos cosieron hojas de higuera para cubrirse. Eso es intentar cubrir su pecado con otra cosa que no es la sangre de Cristo, o sea, la justicia propia. Entonces, realmente lo que Jesús maldijo al maldecir la higuera fue la justicia propia. Por eso nosotros siempre hablamos tanto de la gracia, del favor inmerecido, no por las obras, no por nuestra propia justicia, sino que nuestra justicia es Cristo. Nosotros ya morimos a la ley para que no vivamos, para que vivamos en un nuevo régimen, en el régimen del espíritu y no en el régimen de la letra. Romanos capítulo 7, más o menos el versículo 8, tú puedes conferir después allí. Entonces, si alguien quiere tomar este versículo para decir que de pronto Dios coloca enfermedad y eso y lo otro, no, este versículo, si tú miras el contexto, no se está refiriendo a eso. Vamos a continuar aquí entonces, versículo 23. Y a sus hijos heriré muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces mira, dentro de la Iglesia Católica hay vencedores. Dice, los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esa aquí es una exhortación fuerte, ¿no? Así como Dios elogia, él también exhorta, habla de las profundidades de Satanás. Si tú miras en el original, las profundidades, esa palabra profundidades, la traducción es misterios, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica en cierta manera es conocida por ese tipo de misterios. Entonces si tú de pronto confrontas a algún católico en relación a alguna cosa de la Escritura, ¿sí? No digo tanto a algún católico, no, perdón, no era eso lo que yo quería decir. Si tú confrontas la doctrina, ¿sí?, que ellos tienen, con amor y cariño hay que saber hablar, mis amados hermanos, con todos. Amén. Si nosotros no tenemos amor, nada somos. De nada nos sirve ponernos a pelear. Lo que necesitamos es amar, mostrar la verdad en amor. Amén. Entonces, esta palabra, mis profundezas de Satanás, profundidad de la traducción más correcta sería misterio. La Iglesia Católica es conocida por misterios. Entonces, cuando tú confrontas la doctrina, ciertas cosas de la doctrina, por ejemplo, la asunción de María, es una cosa que ni siquiera está en la Biblia. Dicen, de Jesús nosotros decimos que la ascensión está en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús ascendió por su propio poder. Al respecto de María no se dice ascensión, sino se dice asunción, porque María subió, pero no fue por su propio poder. Por 2 ángeles subieron a María al cielo. Bueno, eso no está en la Biblia, comenzando por ahí.
Entonces, cuando tú confrontas esta cuestión, bueno, ¿cómo fue la asunción de María? Entonces la respuesta es cuál, no, eso es un misterio. Ahora, la transustanciación, que es que en la cena, en la Santa Cena, el cuerpo, el vino y el pan realmente se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ahí cuando tú confrontas esa doctrina, bueno, ¿cómo es que esto acontece? Entonces, ¿cuál es la respuesta? No, esto es un misterio. ¿Sí? Entonces, realmente, hermanos, nosotros no enseñamos misterio, lo que nosotros enseñamos es revelación. Eso es lo que nosotros enseñamos, no enseñamos misterios, enseñamos es revelación. Y revelación es que el principal misterio que fue revelado, el apóstol Pablo dice, el misterio que estuvo oculto desde los siglos ha sido revelado a vosotros. ¿Cuál es ese misterio? La carta a los Colosenses dice, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Esa es la mayor revelación de todas. Cristo vive en ti. Entonces realmente los misterios, hermanos, ellos son un tipo de fermento. Nosotros vemos, hay una parábola de una mujer que escondió fermento en 3 medidas. Entonces el fermento es un tipo de idolatría, es algo que lleva a un crecimiento que es falso. Entonces, si tú miras el crecimiento que la Iglesia Católica tuvo cuando Constantino, ¿no? Cuando nosotros vimos el mensaje a Pérgamo, cuando Constantino decreta que él es creyente y él comienza a ofrecer ropa, pan y unas monedas de plata al que se convierta. Entonces el crecimiento de la Iglesia Católica fue tremendo. Todo el mundo quiso convertirse a la Iglesia Católica, que eso el significado de la palabra católico es que universal. Entonces el cristianismo se tornó la religión universal, la religión católica en el Imperio Romano. Entonces hubo un crecimiento exponencial, pero fue un crecimiento como con fermento, sin realidad. O sea, muchos dicen, yo soy creyente, pero realmente no eran creyentes. Entonces, este fermento siempre señala que o nos ilustra que el pecado y la idolatría, ¿sí? Y eso es una cosa muy grave que la Iglesia Católica, pues una de las cosas que ha hecho es esta cuestión del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es que donde ellos llegan, pues ellos se mezclan con otros, con los ídolos que haya allí en el lugar, ¿sí? Y allí tú te das cuenta que cuando ellos llegaron a Oriente, pues ellos inventaron, o no inventaron, sino que copiaron la oración a los ancestros, que es una cosa que en las religiones orientales, China, Japón, ellos practican mucho eso, que es orarle a los ancestros. Entonces ellos llegaron hasta inventar un día de los muertos. Y allí envuelve un montón de idolatría, ¿no? La mariolatría, ¿sí? Que es idolatría a María, que es colocar a María como un Dios. Pero si tú preguntas a un sacerdote, tú le dices, ¿por qué ustedes adoran a María como un Dios? Él va a decir, no, María no es un Dios. Pero si hay personas que le están haciendo oraciones a María en Bogotá, hay personas que en Santa Marta están orando a Bogotá, que en Santa Marta están orando a María, hay personas que en Europa están orando a María, hay personas que en África están orando a María. Si ella puede escuchar las oraciones de todos ellos, entonces quiere decir que ella puede estar en todos los lugares. Entonces pueden decir que no es un Dios, pero la están tratando como si fuera un Dios. Ahora, lo que nosotros creemos realmente es que nosotros somos que cristocéntricos, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, mis amados hermanos, lo que yo estoy hablando aquí no lo estoy hablando para ofender, ¿sí? Sí, pero tú debes concordar con que todo lo que se está diciendo aquí realmente es verdad. Y si nosotros amamos la palabra de Dios, pues si tú amas la palabra de Dios como católico, pues tú debes colocar la palabra de Dios por encima, ¿sí? Y ahora vamos a seguir aquí finalizando con la parte al vencedor, ¿sí? Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, que es un tema que nosotros hemos hablado ampliamente, que es al respecto de que los vencedores van a gobernar sobre las naciones. ¿Cuándo van a gobernar sobre las naciones? Eso va a ser durante el milenio. Entonces, durante el milenio van a gobernar que los vencedores vamos a gobernar las ciudades. Algunos van a gobernar un país, otros 5 ciudades, otros 10 ciudades, otros una ciudad, otros un departamento. Bueno, Jesús que va a repartir según lo que cada uno haya edificado durante el tiempo que ha estado aquí.
porque después de la gran tribulación aún van a existir las naciones. La mayoría de los países que está existiendo hoy en día, pues cuando pase la gran tribulación y llegue el milenio, pues ellos van a existir también. ¿Y quién va a gobernar? Los vencedores. 27. Y regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, creo que finalizamos con eso y vamos a orar, ¿no? Que Dios nos dé esa gracia para seguir entendiendo su palabra y aprender también, ¿no? Con esta iglesia, ¿cierto? Nosotros debemos aprender también porque alguien puede apuntar y decir, los hermanos de la iglesia católica, ellos son muy idólatras, ¿sí? Pero nosotros no debemos pensar que idolatría es solamente adorar una imagen, porque realmente, mis amados hermanos, solamente hay un Dios que es comparado con Dios, y ese Dios tiene el Dios, hasta parece chistoso, ¿no? El nombre en hebreo es Mamón, pero que él es traducido como riquezas. Realmente es el Dios de las riquezas. Dice, no podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón. Entonces, cualquier cosa que sea colocada en nuestro corazón en primer lugar, cualquier cosa que nosotros coloquemos en nuestro corazón en primer lugar, antes que Dios, pues esto ya se torna que una idolatría. Entonces, no debemos colocar una cosa así bueno, es el propio Jesús que lo dice, ¿no? No podemos servir a las riquezas y a Dios. Es que nosotros tengamos cuidado, que nosotros seamos generosos, que nosotros no seamos apegados a las riquezas. Dios quiere que nosotros prosperemos y tengamos todas las cosas. Él se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. Pero una cosa es tener todas las cosas y otra cosa es que las cosas nos tengan a nosotros. Entonces, las cosas nunca deben estar en nuestro corazón. Tú puedes tener todo el dinero que quieras. El dinero es un siervo, un excelente siervo. Allí en el libro de Eclesiastés el rey Salomón dijo, y el dinero tiene la respuesta. Entonces realmente el dinero tiene la respuesta para muchas cosas. El dinero responde a todas las cosas. El dinero trae muchas soluciones, pero el dinero nunca debe tomar que nuestro corazón. Amén. Ni ninguna otra cosa debe estar en primer lugar antes que Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces hagamos una oración en esta noche, mis amados hermanos, que hemos compartido al respecto de la iglesia en Tiatira, ¿sí? De pronto, no sé, tú nunca habías escuchado un mensaje al respecto de la iglesia en Tiatira. Una de las cosas buenas de hacer un estudio, hermanos, es que nosotros comemos de todo, ¿no? Como la comida de la casa. Yo les he dicho a los hermanos, mis amados hermanos, tú eres libre para escuchar quien tú quieras, pero lo que te alimenta es la comida de la casa. Y en la comida de la casa, pues uno come lo que le gusta y lo que no le gusta a veces. Y a veces hay porciones de la escritura que ellas son así muy bonitas, nos gusta escucharlas y hay otras porciones de la escritura que son un poco más complicadas, ¿no? Más desafiantes, más exhortativas, pero así es la comida de la casa. En la comida de la casa no es igual que cuando vamos al restaurante, que nos comemos lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? Estoy hablando cuando estábamos en la casa de nuestros padres, ¿no? Pero en la casa nos toca comérnoslo todo, ¿no? Como algunas madres dicen, cómase todo porque aquí no tenemos animales, aquí no hay perritos, se lo come todo hasta el último grano. Y bueno, eso es una cosa buena de hacer estos estudios, estas ministraciones así yendo versículo por versículo prácticamente porque pasamos por toda la palabra de Dios y aprendemos cosas nuevas. Entonces espero que tú hayas entendido al respecto de la iglesia aquí en Tiatira, de esa porción de la escritura, ¿sí? Que tú hayas aprendido cosas nuevas y cuando nosotros aprendemos cosas nuevas, pues también nos surgen nuevas dudas. Esa es una cosa normal, amén. Pero vamos a perseverar, a escudriñar, ¿sabes? La vida eterna es conocer a Cristo. Entonces, poco a poco vamos conociendo cada vez más aspectos de Cristo. Amén. Entonces, mucho amor y mucho cariño con los hermanos de la Iglesia Católica. Mucha sabiduría al predicarle a un hermano de la Iglesia Católica. En esto conocerán que somos sus discípulos, en que si tenemos amor
los unos por los otros. No seas el tipo de persona que gana la discusión, pero pierde la persona. Necesitamos ganar la discusión, pero también ganar el corazón de la persona. Amén. Entonces oremos, mis amados hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo en el libro de Apocalipsis, Señor, que podamos seguir creciendo, seguir avanzando, Señor, creciendo en gracia y en sabiduría delante de ti, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos des revelación al respecto de tu palabra, Señor. Al respecto de este libro de Apocalipsis, tú nos llenes de revelación, Señor Jesucristo, que podamos enseñar a otros, que podamos predicar ese evangelio de la gracia, Señor, en el nombre de Jesús, que cuando seamos exhortados, Señor, tengamos la nobleza de disponernos delante del Espíritu de Dios para ser transformados, Señor. Llena nuestros corazones de amor, Señor, para saber lidiar con cada uno y saber responder a cada uno como conviene, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.